Hablando de modelos, académicos de Holanda acaban de publicar un manifiesto con 5 medidas económicas para después de la crisis de la pandemia. Está basado en el decrecimiento, es decir, empezar a pensar de un modo disruptivo. Vieron que todo aquello que se emprendía tenía que crecer de una manera ilógica en un mundo finito, ¿no? Porque había que crecer inacabadamente. Bueno, esto plantea el decrecimiento. ¿De qué modo? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles serían los planes que de algún modo propicia este parate formal de la economía, de la política, de las instituciones, un poco fuera de juego, salvo algunas medidas puntuales que nos ayudan a organizarnos globalmente como comunidad? Rodrigo Castro Volpe, que es un especialista en desarrollo regenerativo, en ecología política y en agroecología, esta semana publicó en Twitter parte de esos 5 desafíos o un resumen, así que lo convidamos a que nos lo comparta por acá. ¿Cómo estás, Rodri? Hola Sergio, hola ¿Qué Cruz, ¿cómo están decís? amigos? Buen día. Bien, un Buen placer día. escucharte. Igualmente, lindo escucharlo. Bueno, eh, eh, la verdad, muchas personas están pensando cómo será también, o tratando de imaginar eso que parece como imposible, pero cuando viene o vienen datos de científicos, de personas que han estudiado y que lo vuelcan a un papel, en un paper, bueno, eso también nos puede ayudar a ir formando opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de este trabajo que publicaste en la semana? Sí, a ver, este trabajo fue una propuesta que hicieron 170 académicos holandeses, basándose en la idea del decrecimiento y entendiendo, quizás está bueno hablar un poco de qué entendemos por decrecimiento. Claro. Es la idea de dejar este mantra del crecimiento ilimitado en términos cuantitativos, que es un mantra que está es un paradigma que tenemos muy adentro en nuestra sociedad occidental, de que tenemos que crecer, crecer, crecer en términos cuantitativos, y la idea es dejar esto para pasar a un desarrollo que tenga que ver con términos cualitativos, ¿no? Enfocarnos en otros aspectos de lo que tiene que ser el desarrollo. Y más que nada esto viene de una observación y de entender cómo funciona la naturaleza. O sea, no hay nada en la naturaleza que crezca indefinidamente. Salvo quizás un virus que crece, o cualquier población que crece, pero en un momento aparece algo que va a limitar ese crecimiento de esa especie. Entonces, seguir con este mantra del crecimiento, que lo tenemos, hay que entender que aparte lo tenemos muy muy profundo, o sea, hasta dentro del ambientalismo, del ecologismo, es muy Sí. común escuchar que dicen, bueno, pero tenemos que seguir creciendo para después solucionar los temas ambientales. Entonces, esta lógica, este paradigma lo tenemos muy, muy adentro. Entonces, lo que busca el decrecimiento es dejarlo y entender que la idea de desarrollo necesitamos desacoplar con lo material, ¿no? Sí, vos decís, no poner foco en la cantidad, sino en la calidad de las cosas que hacemos. Totalmente. Pensemos en la agricultura. La agricultura convencional, tal como la conocemos, así química industrial, de los últimos 60, 100 años, está basada en un concepto de productividad, de constante aumento de la cantidad de alimentos, ¿no? Necesitamos Sí. más alimentos. Pero nos ponemos a ver y tenemos un problema todavía enorme de desnutrición en el mundo y de obesidad. ¿Pero por qué pasa? ¿Por qué nos estamos preocupando en si esos alimentos son saludables, si esos alimentos están llegando bien? Entonces, es cambiar esta lógica, y el decrecimiento entonces surge principalmente como propuesta política y filosófica en Europa, principalmente por académicos europeos, que aparte lo que estaban viendo es que en Europa, después en los 70-80, empezaron a ver que seguían creciendo económicamente, pero la felicidad de la gente se seguía manteniendo igual. Rodrigo, Entonces, se habla mucho en este tiempo de recrear una cultura regenerativa.
en todos los aspectos. ¿Qué sería una agricultura regenerativa, que es algo de lo que cita el documento de los 160 científicos? Uno de esos puntos es transformar nuestro sistema agroalimentario, ¿no? Un poco de lo que hablaba recién, esta idea de que nuestro modelo de agricultura actual está basado en la idea de crecer y no importa las consecuencias sociales y ambientales, ni que hablar de la calidad de este producto, hacia una agricultura basada en los principios ecológicos, en entender cómo funciona realmente la naturaleza en este lugar que estoy conociendo, en entender a la tierra como un sistema vivo. Entonces, si yo entiendo a la tierra como un sistema vivo, no le voy a poner agroquímicos, voy a buscar que haya diversidad, no va a haber monocultivos, va a haber diversidad de especies de plantas y de animales. Entonces, este es uno de los tercer punto que habla esta propuesta. El otro punto en el que hablan es de esta idea de dejar una economía centrada en el PBI, ¿no? Digamos, cuando, por ejemplo, acá se da siempre las elecciones, los políticos hablan de necesitamos crecer el PBI, crecer el PBI, crecer el PBI, y lo que están proponiendo estos académicos es, bueno, dejemos esta idea del PBI, que es una manera que toda la economía mundial se mide, ¿no? En cuánto crece la economía, y a poner el foco en, bueno, cuáles son esos sectores que realmente necesitamos invertir. Ellos hablan de la energía limpia, de la educación, de la salud, y cuáles son esos sectores que necesitamos que decrezcan, esto en términos cuantitativos, o sea, que necesitamos dejar para poder seguir viviendo en esta tierra, ¿no? Hablamos del petróleo, del gas, de la minería, de la ganadería industrial, de la publicidad, que es muy interesante esto, que mencionaron a la publicidad como un sector que prácticamente no le agrega valor a vivir en sociedad. Entonces, bueno, es algo que también tenemos que dejar de financiar con la plata de los estados y privada a la publicidad. Después también se habla de este momento, una redistribución radical. Tengamos en cuenta que hoy en día la desigualdad de ingresos y la riqueza es igual a la que era antes que comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue el momento de mayor liberalismo económico. Después pasaron las dos guerras, los estados se pusieron presentes, empezaron a redistribuir mejor la riqueza y los ingresos, pero desde los 70, cuando la teoría neoliberal económica empezó a hacerse cada vez más fuerte, la desigualdad empezó a crecer, y hoy el 1% más rico se queda con el 82% de la riqueza que se genera. Es decir, crecemos, ¿para qué? Para que el 1% se quede con toda la plata. Estás escuchando a Rodrigo Castro Volpe, nos está hablando de este estudio de académicos holandeses que están proponiendo planes alternativos para salir de la crisis, un plan que nos acerca a la tierra, que nos va a acercar a la agroecología y a pensar, nos decía Rodrigo recién, no solo en producir inacabadamente, sino en poder pensar en la calidad de lo que producimos y en general la calidad de todo lo que hacemos. Rodri, ¿cómo estás? Cruz te saluda. ¿Cómo andás, Cruz? Buen día. Buen día para ti también. Te escuchaba atentamente y hay algo que todavía me llama poderosamente la atención de la palabra decrecimiento, ¿no? Pienso, ¿cómo se puede volver atractiva esta idea? Porque ya al escucharla, si yo me pienso como alguien que tengo a cargo, no sé, empleados, una matriz de producción, digo, de crecimiento, creo que es lo último que quiero escuchar. ¿Cómo se puede volver atractivo? Sí, el concepto de crecimiento en realidad viene de la palabra francesa de crecer, no sé cómo pronunciarla bien, pero en realidad habla más que de crecer, habla de acrecer, ¿no? En el sentido de dejar la idea de crecimiento. Yo por lo general no me gusta usarla porque sí, tiene una connotación muy fuerte, muy negativa. O sea, por detrás puede estar muy bueno las propuestas que vienen, pero sí, hablar de decrecer en una situación en donde estamos con un 20-30% de pobreza y como que parece que hace falta esa riqueza material, es difícil. Entonces está bueno más que nada hablar de buen desarrollo, ¿no? O esta idea del buen vivir, que es un concepto que tiene, por ejemplo, la Constitución boliviana, ecuatoriana, ¿no? Que vienen de
las culturas incas, precolombinas, ¿no? Esta idea de un vivir que tenga, o un desarrollo que tenga que ver con entendernos como parte de la naturaleza, como uno más de la gran trama de la vida, y de ahí desarrollarnos juntos, ¿no? Entonces, ¿Y es está posible bueno cambiar, Rodrigo, todas esas actividades que vienen con tanto envión y con tanto impulso hace tantos años que hoy nos suenan absurdas? Digo, porque vos conocés muchos casos de proyectos, de personas, de emprendimientos. ¿Es posible cambiar aquello que viene con envión y casi indiscutidamente? sí, a ver, yo creo que algo que nos está quedando, que nos está demostrando esta pandemia es que todo se puede cambiar. Nada es imposible. Pudimos parar prácticamente la economía mundial. Estamos todos encerrados, toda la población mundial está encerrada en sus casas. ¿Por qué no vamos a poder cambiar la industria de la publicidad, la industria aérea? O sea, la industria aérea transporta a un porcentaje muy pequeño de la población mundial, y ¿por qué no vamos a poder? Entonces, lo que tenemos que entender es que es un tema, es un tema político, es un tema de poder, y yo lo que creo que este tipo de propuestas hoy en día están empezando a escucharse más, por un lado, porque bueno, estamos como, digamos, la crisis climática ecológica está tan próxima, la idea del colapso está que parece inevitable, la idea del colapso social a causa del colapso del clima y de los ecosistemas. Entonces, propuestas así vienen como yo hablo como que son ideas nos sale la supervivencia humana, pero también en estos momentos, lo que quizás hace 6 meses parecía radical e impensable, ahora la gente está como, pará. Sobre eso, Rodrigo, sobre eso, las personas todas estamos muy preocupadas por el trabajo, por los ingresos, cómo vamos a hacer para comprar la comida. Ahí el estudio habla de algo también que resultaba un poco lejano y pareciera que ya no tanto. Habla de la necesidad de que todas las personas tengan garantizada una paga mínima para las necesidades básicas. ¿Cómo entra, cómo juega? Y si pudieses explicar un poco ese punto en los 2 minutos finales que tenemos. Sí, la idea de una redistribución radical, y ahí lo que estaba contando, que estamos viviendo en el momento de mayor desigualdad de ingresos y riqueza, habla de la idea de un ingreso básico universal, ¿no? Hay suficiente riqueza en el mundo como para que todos tengamos los ingresos suficientes para no caer debajo de la pobreza. Por ejemplo, salió hace unos días un informe acá en Argentina que se llama el OSEP, con doble P, que habla, se llama el informe de la riqueza, y habla que si se distribuye un tercio de los ingresos del 0,5% más rico de Argentina, y se reparte entre los pobres de Argentina, se elimina la pobreza, ¿no? Y no es que esos ricos dejan de ser ricos, ¿no? Pasan de un ingreso de 600.000 pesos a 300.000. Entonces, la riqueza está, y hay propuestas como el ingreso básico universal, y también es necesaria una redistribución no solo de los ingresos, también de la tierra, ¿no? Necesitamos una reforma agraria si realmente queremos ir a vivir al campo y producir alimentos de calidad agroecológico. Necesitamos que haya más gente en el campo, y de ahí la redistribución de la tierra es una política esencial que tenemos que llevar adelante. Hoy en día la tierra está cada vez más concentrada porque este modelo hace que los pequeños productores cada vez tengan más costos y dejen la actividad agrícola. Y quiero terminar, ya que tengo un minuto, con el quinto punto, que para mí es uno de los puntos más importantes e interesantes, y creo que es lo que se va a hablar cada vez más en estos próximos meses con la crisis, es esta idea de la cancelación masiva de deudas, y especialmente para trabajadores y propietarios de pequeñas empresas y para países del sur global, ¿no? Estamos en una economía totalmente endeudada, ¿no? La deuda pública a nivel mundial es de 263 billones de dólares. Esto es el 322% del Producto Bruto Global, ¿no? Es decir, que 3 veces la cantidad de plata que se genera en el año
esa es la deuda que tiene todo el mundo. Y específicamente cuando hablamos del sur global, nos referimos por ejemplo, a la deuda que tiene Argentina como país, que es la que no le permite salir de esta idea de crecimiento económico, porque yo necesito crecer para pagar la deuda, ¿no? Entonces, la deuda es lo que nos ata a esta lógica del capital de querer crecer y no poder salir. Y si no dejamos, si no hay un perdón masivo de deudas hacia los pequeños trabajadores y propietarios y hacia el sur global, no vamos a poder salir nunca de esta lógica de crecimiento, este paradigma que es un paradigma, de vuelta, este paradigma de crecimiento es igual que cuando hablamos del especismo, cuando hablamos del patriarcado, son paradigmas que están inmersos en esta sociedad estos últimos 500 años, y estamos viviendo el momento de transformación más increíble, porque necesitamos dejarlos de acá a los próximos años, ¿no? Nuestra generación lo que va a vivir es un cambio de paradigma a una velocidad como nunca antes se vio en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Rodrigo, por la claridad en que nos estás contando lo que efectivamente está sucediendo, se está conversando en muchos planos y que parece demasiado, parece mucho, parece que vino de golpe, pero efectivamente el mundo no está parado, el mundo está repensando nuevas categorizaciones y nuevos modos de atacar la gran crisis global que estaba, pero que por diversas razones no podíamos ver. Te mandamos un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, gracias por la comunicación y que tengan un buen día. Los animales cerca de las ciudades van a pasar, el aire limpio que gozamos estos días van a pasar, los cursos de agua en algunos lugares que vemos más limpios pasarán, el cielo despejado pasará, el silencio, este silencio de la mañana de sábado al lado de la ventana pasará, el encierro en el que estamos pasará, el virus va a pasar. Lo que no pasará es el cambio climático y sus consecuencias pavorosas, mucho más graves que la pandemia. Esta semana el sociólogo Rifkin nos ayuda a concluir una lectura de él. Estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe, dice Rifkin.